7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Le invitamos para hablar algunos temas de coyuntura en el tema laboral, también algunas acciones que se han tomado respecto de lo que sucede en el país y que deviene de las resoluciones del Ministerio del Trabajo. Quisiera empezar con el tema del salario básico. La estructura en el país determina que cada fin de año el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe resolver de manera tripartita. Generalmente en los últimos años no ha habido acuerdo entre empresarios y trabajadores y finalmente, por norma, le corresponde al Ministerio del Trabajo establecer el salario básico en condiciones complejas y difíciles. Como decíamos la semana anterior en un debate, ojalá el salario básico del Ecuador fuera mucho mayor. Sin embargo, la realidad económica es otra, más aún cuando el salario ecuatoriano en dolarización es muy superior al de otros países vecinos. Con esas consideraciones, frente al planteamiento que se hiciera exagerado de incrementar más de $100 cuando la economía ecuatoriana no da, si aquí se aboga porque haya mayores fuentes de empleo pleno, ¿cómo se puede fomentar eso con estas consideraciones? Señora ministra, bienvenida. ¿Cómo va este proceso que finalmente tiene que definirse? La norma establece hasta el 20, es decir, este viernes. ¿Habrá ese anuncio el próximo viernes? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Sí, nosotros estamos obligados como el Ministerio del Trabajo a emitir el acuerdo ministerial en el que se debe fijar el nuevo salario básico unificado para el año 2025, pero también se fija la nueva tabla sectorial que contiene rubros de aumento en más de 600 ítems, de tal manera que hasta antes del día 20 de diciembre el Ministerio del Trabajo emitirá este acuerdo ministerial. En efecto, no hubo un acuerdo entre empleadores y trabajadores. No es la primera vez que no existe un acuerdo en la historia de la fijación del salario básico unificado. En los últimos 20 años, solo en un año hubo acuerdo. Por eso es que el Código del Trabajo establece el cálculo matemático o la fórmula matemática para fijar el salario básico unificado y nos da dos elementos, el elemento de la inflación y el otro elemento que se debe considerar es el crecimiento económico. ¿Qué es lo que se estila en estos diálogos? Se estila primero que las instituciones o los organismos competentes emitan y demuestren en la práctica, entregando toda la información, cuál va a ser la inflación proyectada para el año siguiente, es decir, para el 2025, y también el crecimiento económico. En la primera reunión que tuvimos del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, nosotros recibimos la visita del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se entregó toda la información y existen ya los elementos suficientes para aplicar el artículo 118. Yo en broma les decía la semana pasada a los miembros del Consejo Nacional que se hace imperativo, entonces ahí está una de las razones que considero yo como ministra de Trabajo, reformar o tener un nuevo Código del Trabajo. Sin embargo, hay un hecho que es de mucha relevancia. Durante todo este año 2024, este Consejo Nacional de Empleos y Salarios ha venido manteniendo reuniones con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Este hecho nunca se había dado en el país. ¿Qué hemos hecho en este acompañamiento y en estos diálogos? Nos hemos puesto de acuerdo en varias reformas al Código de Trabajo. Hoy, el día de hoy, se va a debatir la incorporación del 10% de jóvenes al sector público, para que ingresen a laborar los jóvenes al sector público en un porcentaje de hasta el 10% de toda la plantilla laboral. ¿Por qué? Porque la idea entre todos es ir teniendo la nueva generación de administradores del Estado, del Ecuador. También nosotros tenemos ya acordado un hecho que durante muchos años ha sido motivo de debate y, por cierto, de no acuerdo. Me refiero a la jubilación patronal.
tanto empleadores como trabajadores, y evidentemente el Ministerio de Trabajo estamos de acuerdo que los aportes se realicen por las dos vías, vía de trabajador y vía de empleador, porque en la actualidad solo se la realiza por vía del empleador. Entonces yo hago este anuncio a fin de que la ciudadanía y usted también conozca, como buen periodista y buen investigador, de que sí es posible llegar a diálogos importantes, y estas reformas van a ser planteadas. Por lo menos la reforma de la jubilación patronal en el Código del Trabajo va a ser planteada en los próximos meses, y este es un gran acuerdo que lamentablemente durante 30 años nunca se pudieron poner de acuerdo. Tuvo que venir un caso, que es el caso de los trabajadores de la cementera, para podernos darnos cuenta de todos los trabajadores de la cementera que tenían una ley especial que tuvo vigencia desde el año 1989 hasta el año 2023 y nunca pudieron cobrar un solo centavo por jubilación patronal especial para los trabajadores de cementera. Demandaron la inconstitucionalidad no de un artículo, de toda la ley. Y el año pasado, cuando nosotros asumimos la dirección o conducción del Ministerio de Trabajo, la Corte Constitucional nos notificó de que la ley había sido derogada. Y a mí me llamó mucho la atención que nadie, ningún dirigente sindical los defendió ante la Corte Constitucional. Solo los defendió un dirigente en condición de amicus curiae. Me refiero al dirigente de apellido Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. No tuvieron asistencia jurídica absolutamente de nadie y se quedaron sin esa jubilación patronal especial. Pues nosotros ahora, después de este doloroso ejemplo, creo que finalmente ha habido un nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchos empleadores, cuando ya el trabajador llega a los 19 años, ni siquiera se acerca a los 20, es despedido. Y cuando pasa a los 20, llega a los 21, buscan cualquier excusa para no pagar la jubilación patronal que señala el Código de Trabajo. Y cuando llega a los 25 años, ni que se diga, es decir, no llega. Muy pocas empresas realmente valoran el trabajo de las personas que llegan a este número de años laborando. Nosotros discutimos mucho en el Consejo hasta que finalmente nos hemos puesto de acuerdo. Y como le acabo de decir, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Así que esta reforma muy importante va a ser planteada prontamente ante el seno del Legislativo. Vamos a hablar de este tema delicado, complejo y difícil, la jubilación patronal. Pero para concluir, en el tema de la fijación del nuevo salario básico, con todos los componentes que usted ha dicho, informes Banco Central, INE, la tasa de inflación, esto será resuelto y anunciado el próximo viernes. Pienso que antes del día viernes, puede ser el día de mañana. Hasta el 20, dice, sí, ¿no? Tenemos hasta el 20 porque lo más complejo es el cálculo que se debe realizar ya en este sentido de manera porcentual a todos los ítems que constituyen la tabla sectorial. Se fija el salario básico, se ve cuál es el porcentaje de aumento, porque siempre se tiene que establecer mediante el porcentaje, y ese porcentaje se traslada automáticamente a la tabla sectorial, al resto. Entonces ahí hay que poner ya no el porcentaje, sino el número exacto. Bien, jubilación patronal. ¿Cuál será el aporte que dé el empleador y que dé el trabajador a futuro? Bueno, tenemos ya el primer proyecto de borrador de reforma y lo estamos intercambiando con los trabajadores y también con el sector de los empleadores. Y yo, como ministra del Trabajo, siempre me gusta escuchar y tener el asesoramiento de otras personas que han pasado por el Ministerio del Trabajo, que conocen a fondo este tema. He conversado con varios exministros del Trabajo y nos están dando la mano. Así que aspiramos que entre todos esta reforma tenga primero el consenso. El consenso existe de hacer la reforma. Ahora vamos al consenso de los valores. ¿Quién lo va a administrar y de qué manera este dinero se va a mantener? Que sería como una cuenta individual, de tal manera que el trabajador, con el aporte parcial de él y el aporte parcial de la empresa, pudiera llevarse a otra empresa si es que cambia. Sí, y también estamos viendo qué sucede en el caso de que el trabajador fallezca.
un trabajador que tiene ya un aporte acumulado, que es para su jubilación patronal, ¿qué sucede en el caso que el trabajador, por ejemplo, llegó solo a tener 10 años de vida laboral, porque por A o B razón falleció? Entonces, ¿a quién se le va a entregar? Todo esto lo estamos analizando varias personas para que el proyecto de reforma sea un proyecto de reforma de consenso y que tenga la aprobación de todos, al interior también de la Asamblea Nacional. Que sería una especie de cuenta de ahorro del trabajador. Sí, y administrada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son las primeras propuestas que se han hecho en un fondo ahí casi intocable. Quizás con algún fideicomiso para que no se toque. Es lo que se ha hablado del fideicomiso, pero lo importante es que nos hemos puesto de acuerdo y y esperar 30 años a mí me parece realmente que se ha esperado mucho tiempo, pero bueno, estamos ya en conversaciones en este tema de trascendencia. ¿Y qué dicen los trabajadores? Porque al comienzo, hace años, ellos se oponían porque no se toque la jubilación patronal, que en la práctica ha sido perjudicial para los propios trabajadores, que como usted bien recordaba, se llega a los 19 años, 11 meses, e inevitablemente la empresa se ve obligada a despedirlo. Bueno, yo creo que las experiencias son las que han fortalecido el debate. Y una de las dolorosas experiencias es el caso de los cementeros, que yo lo puse en debate, porque la Corte nos dio un plazo para presentar la nueva ley y el Ministerio de Trabajo elaboró el primer proyecto de ley. Lo hicimos también de la mano posteriormente con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que realizó el cálculo matemático. Entonces, ya el proyecto fue presentado y nosotros como Ministerio de Trabajo ya acudimos a la primera sesión, porque es un proyecto de ley que es una obligación cumplirla, por dos razones. No solo porque lo emite la Corte Constitucional como una disposición, sino que también se trata de personas con atención prioritaria. Son personas que llegan a la fase de jubilación y ellos requieren que la Asamblea Nacional los atienda. No solo por lo que diga la Corte Constitucional, están obligados por lo que señala la Constitución de la República. Necesitan atención prioritaria y muchos de ellos, y aquí está lo importante que señaló la Corte Constitucional, que sean considerados los de tiempo atrás. Es decir, los estamos tutelando a los de tiempo atrás. ¿Y cómo se va a sacar el porcentaje? Nosotros no hemos planteado un valor fijo, porque a veces el saco de cemento tiene un valor que sube, en otras ocasiones el valor se mantiene, depende de la oferta y de la demanda en el tema de la construcción. Lo hemos planteado como fórmula matemática, pero tomando en cuenta un porcentaje. Anteriormente era 2 centavos por cada saco de cemento, pero ahora lo hemos puesto por porcentaje. ¿Por qué? Porque hay sacos de cemento que tienen un valor superior al saco regular y a veces el precio también aumenta. Entonces, pero con el porcentaje se mueve de acuerdo al precio. Exacto, se mueve de acuerdo al mercado. Ese fue el aporte que hicimos nosotros en este proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa con los trabajadores que no recibieron, trabajadores de las cementeras, que no recibieron la jubilación patronal, pese a que el Código del Trabajo establece, guste o no, y desarrolla el artículo 216 del Código del Trabajo? Nosotros los estamos tutelando a ellos también, pero hay que esperar un tiempo para poder tener, llamemos así, la bolsa económica, el valor económico que les permita a ellos poder obtener y acceder a esta jubilación patronal en el caso de los trabajadores de cementero, ex trabajadores de la cementera y los trabajadores actuales al momento en que obtienen ya su jubilación patronal. Cuando usted dice ha habido un acuerdo que es positivo de al menos los dos sectores, trabajadores y empleadores, significa que será cuestión de establecer solo el porcentaje de aporte del uno y el otro sector y viabilizar esta reforma. Sí. Vamos a viabilizarla y me ha gustado que nos pongamos de acuerdo, y cuando puse en contexto este tema de la cementera, yo creo que todos pudimos observar lo complejo que significó una ley que tuvo vigencia exactamente 34 años.
desde 1989 hasta el año 2023. Demandan la inconstitucionalidad y ningún trabajador se benefició. Y como yo les dije a los dirigentes, me apena decirlo, pero esa es la historia. La historia hay que decirla tal como es. Nadie los defendió. Aquí está la sentencia de la Corte, se las enseñé. Noviembre del año 2023. Solo el señor Edgar Zarango, como dirigente y presidente de la CT en condición de amicus curiae. Que nunca más vuelva a pasar este tipo de injusticia para las personas que optan ya y les toca jubilarse. Porque tarde o temprano también nosotros vamos a ser jubilados. Ahora, ministra, déjeme decirle, sería importante de concretarse el tema de jubilación patronal, que quizás ha sido una carga no resuelta que obligaba al despido de trabajadores con quienes ingresaban ya desde el cálculo de la reserva matemática a los 20 años para una jubilación patronal. Sí, yo pienso que a veces en el tema laboral, que es de orden eminentemente social, solo se mira sesgadamente el derecho. El derecho hay que verlo de manera integral. Por eso es que cuando yo hablo del Código de Trabajo yo sostengo lo siguiente, porque ahí están las disposiciones normativas. El Código de Trabajo no solo es obligaciones de los empleadores. Derechos y obligaciones de los empleadores están en el Código de Trabajo, también están de los trabajadores. El Código de Trabajo no solo tutela los derechos de los trabajadores, también habla de las obligaciones que tenemos todos los trabajadores, así como la LOCE habla de las obligaciones que tenemos en este caso los servidores públicos. Nosotros también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. La LOCE establece deberes y obligaciones a los servidores públicos en el artículo 22 y las sanciones cuando estas no se cumplen. El Código de Trabajo es igual, no es un código sesgado para una parte, es un código para todos quienes conforman y hacen la relación laboral en el Ecuador. Todos estamos obligados a cumplirla. Cuando se habla de una reforma o se plantea una reforma al Código de Trabajo, hay que verla de manera integral. Yo me he opuesto a varios planteamientos de reforma al Código laboral que se han presentado en la Asamblea Nacional. Yo me he opuesto, por ejemplo, a la reforma de que se les determine una cuota fija a aquellos trabajadores que no pertenecen al sindicato. Yo les he dicho, eso no puede ser posible. Solo aportan los miembros del sindicato con su cuota, que es equivalente a un porcentaje de la remuneración. Pero pretender abarcar a aquellos trabajadores que no están dentro del sindicato, una organización, por ejemplo, en una empresa X, que tenga 500 trabajadores y solo al sindicato pertenezcan 100 personas, ¿con qué derecho yo voy a fijarles una cuota además fija, dice? Ni siquiera dice del salario, sino de la remuneración. Es una cuota que va a variar. ¿Por qué? Porque la remuneración puede variar en la medida que el componente lo integra, por ejemplo, las horas extras y extraordinarias, y este mes usted puede ganar 800, el próximo mes puede ganar 890, y yo no le puedo establecer eso. No se puede porque la Constitución tampoco me lo permite. Yo me he opuesto y me voy a seguir oponiendo a este tipo de planteamiento. Que por cierto, ¿sabe quién plantea esto? La Revolución Ciudadana. Ahí están las firmas de la Revolución Ciudadana y yo les he dicho a ellos, señores, esto es lo que yo les puedo denominar es un vandalismo jurídico. Ustedes no le pueden meter la mano a los trabajadores de esa manera. Tienen un planteamiento de reforma. Demagogia política. Claro, además tienen un planteamiento de reforma, por ejemplo, a las personas que trabajan en los hogares, las personas que hacen los trabajos de quehaceres domésticos. Tienen una reforma allí planteada y yo me he opuesto en que previamente, imagínese usted, el Ministerio de Trabajo determine si la persona que va a ser la empleadora, es decir, el futuro empleador, cumple con parámetros psicológicos. ¿Quién soy yo como Ministerio de Trabajo para decir que el futuro empleador cumple o no cumple con parámetros psicológicos? Yo en broma les dije, a ver, la señora Paola Cabeza va a contratar a una empleada doméstica y el Ministerio de Trabajo tiene que hacerle la evaluación psicológica a la empleadora. Eso no puede ser posible. Y le dije, mañana cualquier persona que incluso tiene
es expuesta públicamente porque es una funcionaria pública o tiene una vida política, indudablemente va a tener cuestionamiento y van a ir al Ministerio de Trabajo enseguida a cuestionar el perfil psicológico del futuro empleador. Yo creo que más allá del tema de la demagogia política o la demagogia electoral en un proyecto de reforma laboral o de cualquier tipo de reforma al ordenamiento jurídico del país, ninguna de las reformas que yo he observado y a las que me he opuesto tienen informe técnico, porque toda reforma que se plantea tiene que tener una exposición de motivos con previos informes técnicos. No hay informes técnicos. ¿Cómo puede ser posible que a un futuro empleador de una persona para que trabaje en el hogar, que son las personas con remuneración en el hogar, se le tenga que pedir al empleador un informe psicológico? Le doy un ejemplo. Hay personas que están con arresto domiciliario y tienen en este momento intacto el principio del que gozan, el principio de inocencia. Esa persona va a necesitar asistencia doméstica en su casa por A o B razón. Pero resulta que como tiene este antecedente, porque eso dice el proyecto de reforma, el Ministerio de Trabajo se tiene que oponer a que esa persona tenga una asistencia doméstica. Yo creo que falta todavía el concepto de que un proyecto de reforma y de que una normativa requiere informe técnico. Esos informes técnicos yo no los encuentro en ninguno de estos dos casos que yo se los estoy señalando en este momento a usted y a la ciudadanía. Claro, se entiende que una reforma de ese contenido debiera contar con un informe técnico. Caso contrario, ¿cuál es el argumento que se deja abierto para establecer el informe psicológico? Correcto, al igual que imponer entrega de un valor fijo para un sindicato al cual yo no pertenezco y además no tengo la voluntad de pertenecer a este sindicato. Existen un sinnúmero de reformas, plantean por ejemplo en estas reformas de orden laboral, los señores de la Revolución Ciudadana, que cuando el Ministerio de Trabajo le hace cuestionamiento a la inscripción de un sindicato, de un comité de empresa, simplemente se acuda ante un juez de lo laboral para que continúe con el trámite y proceda a la inscripción. Mire, un juez de lo laboral y cualquier juez del país tiene las competencias, así como la jurisdicción establecida en la ley de la materia, al igual que en el Código Orgánico de la Función Judicial, y evidentemente lo tiene establecido en la Constitución de la República. Yo no puedo, mediante una reforma, entregarles unas competencias, violar la Constitución de la República, alterar el ordenamiento jurídico y entregarle a un juez de trabajo el registro. El juez de trabajo sustancia evidentemente conflictos laborales y sustancia también garantías jurisdiccionales. En lo único que el juez laboral sustancia temas de organizaciones sindicales son cuando las organizaciones sindicales ya no van a tener vigencia. Es decir, la organización va ante un juez laboral, 2 o 3 miembros de la organización le dice, mire, y esta organización no tiene razón de ser. Definitivamente la organización ya no existe. Esa es la única facultad que le da el Código del Trabajo a un juez laboral. Pero pretender no cumplir con las exigencias que establece la ley, que establecen los acuerdos ministeriales, en razón de la inscripción de una directiva, para decir no, me voy y que sea un juez el que lo establezca, definitivamente creo que lo que no quieren es cumplir con las disposiciones que están señaladas en la ley y en los acuerdos ministeriales. ¿Por qué? Porque nosotros descubrimos lo siguiente, que para las organizaciones sindicales, en el caso específico de un sindicato y de un comité de empresa, se requiere la certificación del Departamento de Talento Humano de la institución en la que están constituyendo tanto el sindicato como el comité de empresa, la certificación que son obreros. Y nosotros detectamos que estaban incluyendo a no obreros. Entonces, ¿qué decía y qué han venido sosteniendo los departamentos de talento humano? Que muchos de los que constan en la lista para estas inscripciones pertenecen bajo el ALOCEP. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo les dice, mire, no están cumpliendo. De tantas inscripciones que ustedes están haciendo de este registro, hay 10 personas que pertenecen a la LOCE. Exclusivamente tienen que pertenecer al Código de Trabajo y tienen que ser obreros. Probablemente no les gusta y por eso han planteado esta reforma.
Señora ministra, quisiera tocar muy importante los temas del desarrollo del tema laboral, pero hay otro hecho que deviene de una resolución de su ministerio, como es la suspensión temporal. La vicepresidenta sigue como vicepresidenta, pero hubo la suspensión temporal por 150 días. Hemos visto que se ha dilatado de alguna manera la acción de protección que debe resolver una jueza de esta capital. Sin embargo, en el camino, y ayer escuchamos que pudiese haber cometido el delito de perjurio al presentarse una nueva acción de protección. ¿Qué explicación tiene, ministra? Primero, este miércoles debe instalarse la audiencia y debiera resolverse en las próximas horas, pero si hay otra acción de protección, ¿cómo configuraría un delito de perjurio como se hablaba? A ver. Mire, yo tengo como ministra de Trabajo más de 175 demandas de acción de protección. Esta es una más. Y usted me preguntaría, ¿y por qué usted ha sido tantas veces demandada? No hay ningún ministro del país que tenga tantas demandas de acción de protección en su contra. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, con esta ley denominada LOCEP, lleva el régimen sancionador, disciplinario, administrativo que la LOCEP le ha determinado. Nosotros lo hacemos a excepción de los regímenes disciplinarios, sancionadores y administrativos que tienen, por ejemplo, que son muy independientes. El ministerio no forma parte de aquello. Los señores del Consejo Nacional de la Judicatura, jueces, fiscales y defensores públicos tienen el régimen sancionador y administrativo a través del Consejo Nacional de la Judicatura. Fuerzas Armadas igual, policía igual. El resto de servidores públicos, ¿quién tiene el régimen sancionador administrativo? Este Ministerio del Trabajo, que está determinado desde el año 2010 en la LOCEP. Ahí se puede entender por qué el número de acciones de protección en contra del Ministerio de Trabajo, y que, por cierto, estoy yo asistiendo a todas las audiencias. Por eso decidí en esta audiencia asistir. ¿Por qué? Porque yo he sido demandada. Yo fui demandada por la hoy señora que se encuentra suspendida y sumariada el día lunes 11 de noviembre ante esta unidad de familia, que la juez que sustancia el tema es la doctora Nubia Vera. Fui demandada en una segunda acción de protección y decidí personalmente comparecer. La primera acción de protección fue presentada el 19 de septiembre del año 2024. Ambas, sobre todo esta segunda acción de protección, ¿a qué se refiere? ¿Acciones de protección sobre lo mismo? Sobre lo mismo. Se refiere al expediente del sumario administrativo de la señora Abad. En la primera acción de protección, ella presentó en contra de la apertura del sumario administrativo su acción de protección y en contra de 3 personas, de la señora sustanciadora, del señor Procurador General del Estado y de la ministra del Trabajo. ¿Qué le dijo la juez? La juez le dijo al Ministerio de Trabajo: siga sustanciando. Lo que usted no puede hacer es a ella destituirla. Tampoco usted puede aplicarle una sanción que vaya por encima de lo que establece la LOCEP. Y lo principal, le dijo al Ministerio del Trabajo: usted sí es competente. ¿Por qué? Se lo dijo en base al artículo 229 de la Constitución de la República y en base a la LOCEP. El Ministerio de Trabajo, ¿por qué continuó sustanciando este sumario administrativo? Por una disposición de una juez. No le otorgó la medida cautelar a la señora legitimada activa. Esta segunda acción de protección es exactamente sobre lo mismo, sobre la competencia del Ministerio de Trabajo y en contra del sumario administrativo. Dice la ley que en garantías jurisdiccionales se tiene que cumplir con lo que establece el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. Cada vez que uno presenta una demanda de garantías jurisdiccionales, sea esta la famosa acción de protección, habeas corpus, medida cautelar autónoma, habeas data y todas las garantías jurisdiccionales que señala la Constitución de la República y esta ley de la materia, usted tiene que especificar allí, primero, contra quién, cuáles son los legitimados pasivos, es decir, los demandados. Pero hay un punto que no lo puede obviar, que es la declaración
que usted tiene que hacer bajo juramento de que no ha presentado otras garantías jurisdiccionales contra las mismas personas y contra los mismos hechos. Son los amicus curiae que participaron la semana pasada en la audiencia que se desarrolló en días anteriores. La última audiencia, la de ayer, no se dio, ni siquiera se instaló, por lo tanto la de ayer no cuenta como una audiencia porque no se instaló. La anterior, en la que participaron amicus curiae, en total participaron 17. 4 amicus curiae le establecieron a la señora juez, después de su razonamiento, que esta acción de protección era exactamente la misma acción de protección de la vez anterior, de la acción de protección del 19 de septiembre del 2024. Yo todavía no he intervenido. ¿Qué es lo que yo he señalado a los medios de comunicación? Que bajo la argumentación de los señores amicus curiae, de los 4 amicus curiae, habría la posibilidad de examinar si esta segunda acción de protección viola el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece el cometimiento del perjurio. El establecimiento del perjurio lo establece la ley. No lo está señalando la ministra del Trabajo. Por lo tanto, ¿quién tendrá la responsabilidad de señalar si en efecto esta acción de protección, como va a suceder? Porque hay que observar, somos los mismos demandados y son por los mismos hechos: competencia, derecho al trabajo, violación a la seguridad jurídica y el juez natural, que es el tema de la competencia. El texto es el mismo. Lo único que cambia es la incorporación de varios argumentos que establece esta segunda acción de protección. La jueza tendrá que hacer el examen de esta segunda acción de protección en relación a la primera acción de protección. Y el día de ayer la audiencia no se instaló porque cuando conocieron los abogados la semana pasada, después que estos 4 amicus curiae expresaron lo que yo acabo de señalar, ellos dijeron, perfecto, se pusieron un poco tensos y pidieron la copia certificada de la primera acción de protección. Esta primera acción de protección, que fue apelada por ellos porque les fue adversa, el tribunal, que es un tribunal de crimen organizado, de los tribunales últimos que conformó el Consejo Nacional de la Judicatura, decidió suspender el trámite y acogerse al artículo 428 de la Constitución. Es decir, enviar en consulta a la Corte Constitucional para que haga un control abstracto de norma. ¿Qué significa esto? Determinar, en base a 4 artículos que señala este tribunal, que hacen mención al acuerdo ministerial número 175-2024, si estos 4 artículos, el 2, el 4, el 54 y el 56 del acuerdo ministerial, violan o no violan reglas y principios de la Constitución de la República. Entonces, tiene que ver esto algo con la primera acción constitucional de acción de protección. No tiene que ver absolutamente nada, porque esto es una consulta y la Corte Constitucional emitirá en el tiempo que establece la ley la decisión. Primero, si la admite, y segundo, si es que es admitida, su decisión de fondo. Si no es admitida, tal como dice la técnica constitucional del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, lo devolverá al tribunal. ¿Cuál es el cuestionamiento básico de la duda, como se dice en materia constitucional? Duda razonable motivacional. ¿Cuál es la duda? La competencia. Es decir, siempre hemos estado en el círculo de la competencia. ¿Qué resolvió el día de ayer la juez? Que en virtud de que este tribunal no le hizo llegar la copia certificada de todo el extenso expediente, incluida la acción de protección de primer nivel, ella la iba a desmaterializar. Eso significa bajar del sistema todo el contenido de todo el expediente y certificarlo a través de la señora secretaria. Mañana será la audiencia y mañana recién yo, como ministra de Trabajo, voy a entregarle a la jueza mis alegatos y mis razones por las cuales esta acción de protección no cumple ni siquiera con los elementos constitutivos que debe tener la presentación y una demanda de acción de protección. No los cumple. Y en el escenario, señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en el escenario que se estableciera que hay un delito de perjurio, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué ha pasado con jueces anteriormente, si usted conoce, que
aceptaron por segunda ocasión acciones de protección siendo similares a la primera y que actuaron en este sentido. Y sí cayeron presumiblemente en un delito de perjurio. Bueno, ya la Corte Constitucional ha emitido sendas sentencias en relación a este tipo de comportamientos. Y hay varias sentencias, incluso sentencias recientes del año 2024, del mes de noviembre, y hay otra sentencia muy extensa del mes de enero del año 2024, donde los jueces, pese a que fueron advertidos por los litigantes, en este caso por los legitimados pasivos, no hicieron caso, omitieron. O sea, no debían aceptar una segunda acción de protección. No debían aceptar. La Corte Constitucional declaró el error inexcusable y de los jueces envió el expediente al Consejo de la Judicatura y el tribunal, en un caso específico que sucedió en la provincia de Esmeralda, el tribunal fue destituido. ¿Qué sucedió con el actor? El actor fue remitido el expediente a la Fiscalía para que continúe con la sustanciación y aperture la indagación previa por el delito de perjurio. ¿Qué sucedió con los abogados? El expediente, según narran esta sentencia, hay que leer por eso la sentencia y el comportamiento de aplicación de norma que realiza la Corte Constitucional sobre hechos concretos. ¿Qué pasó con el caso de los abogados? Se remitió el expediente al Consejo de la Judicatura por abuso del derecho, por haber violado el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y una norma específica del Código Orgánico de la Función Judicial que habla también sobre el abuso del derecho, a fin de que sean sancionados. La sanción para los profesionales del derecho es bastante grave, es suspensión del ejercicio profesional por más de un año y también una sanción de orden económica. Es decir, la Corte ya ha emitido este tipo ¿Y se ha aplicado esto? Claro, por supuesto. En la primera que sucedió en la provincia de Esmeralda ya se aplicó. ¿Fueron destituidos los jueces? Fueron destituidos por error inexcusable, porque el juez tiene que hacer la observación acerca de la declaración juramentada y más aún si son advertidos. Y aquí la jueza está siendo advertida y ha sido advertida por 4 amicus curiae que comparecieron. Es decir, con el ejemplo y con la jurisprudencia que ha sentado la Corte Constitucional, en el caso de establecer delito de perjurio, los jueces o juezas corren el riesgo de ser destituidos por el antecedente de la Corte Constitucional por error inexcusable y segundo, pasar a la Fiscalía para una investigación penal en el caso de los jueces que actúan así. Sí. De los abogados, perdón. Sí, yo le diría que sí, basta leer la senda sentencia de la Corte Constitucional para entender que la Corte Constitucional nos entregan los caminos que no se deben seguir y que simplemente hay que aplicar lo que establece el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A mí me parece bien, porque el tema del abuso del derecho es muy frecuente y nosotros hemos observado y seguimos observando el resultado de grandes casos judiciales en materia penal que han sido perseguidos por la señora Fiscal General del Estado. Yo creo que nos dejan grandes lecturas y si no aprendemos de las lecturas, entonces definitivamente vamos a seguir haciendo lo que creemos bajo nuestro criterio y no aplicando lo que dice la ley, ni siquiera dándonos el tiempo de leer la senda sentencia. Y es más, las sentencias de la Corte Constitucional ahora, en muchísimos de los casos, y ellos lo señalan, se convierten en precedentes. Y los precedentes hay que cumplirlos. Son reglas que determinan y resuelven ya problemas, en este caso problemas de orden constitucional. Hay que revisar y la Corte Constitucional todos los meses lo hace a través de redes sociales, entrega a la ciudadanía y a los litigantes reglas de soluciones de problemas. Perdone que insista, ministra Ivonne Núñez. Es decir, si aquí se configura el delito de perjurio, la jueza ya ha sido, en este caso, advertida con los amicus curiae y correría el riesgo de lo que ya hizo la Corte Constitucional en otros casos como el de Esmeraldas. Yo creo que todos los jueces en el país deben conocer el comportamiento de la Corte Constitucional en sendos precedentes y ese día, por eso pidieron la suspensión en la última audiencia, la que sí se desarrolló, porque 4 amicus curiae sostuvieron
esta tesis y los abogados... Similar a la acción de protección. Claro, entonces los abogados entiendo que se pusieron un poco nerviosos y pidieron la copia de este expediente, pues dice que no sucede nada, no tiene nada que ver la consulta. Y yo se lo dije ayer a la señora magistrada que lleva este caso. Ministra, antes de concluir quisiera preguntarle, hoy Diario El Universo publica en la página 29 una disposición del Ministerio del Trabajo para el cumplimiento del auto de verificación del 14 de noviembre del 2024 emitido por la Corte Constitucional sobre los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. ¿Cómo se debe actuar con esto? Bien, nosotros hemos pagado ya en el transcurso de varios meses de este año aproximadamente 46 millones de dólares. Pero en los informes que nosotros obligatoriamente le hemos entregado a la Corte Constitucional, le pusimos en conocimiento que existen 52, ya en este momento son 52 personas fallecidas que no cobraron un solo centavo de lo que le corresponde por el pago de utilidades en el caso de cervecería. Y también entregamos toda la nómina de aquellas personas que no se acercaron a entregar documentación alguna para acreditar valores que les corresponde por este caso que nos llevó 16 años en el Ecuador, no solo conocerlo, sino finalmente llegar a una decisión y resolverlo. Entonces, la Corte Constitucional, en el auto de verificación a la sentencia de ellos, le da un plazo al Ministerio del Trabajo para pagar aproximadamente 3.200.000 dólares, que es el total de valor que nos falta a todas las personas, a los familiares de los fallecidos y a las personas que no se acercaron a cobrar el pago de estas utilidades. Entonces, el día de hoy, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, el Ministerio de Trabajo ha procedido a publicar en el Diario El Universo la nómina de todas las personas que deben acercarse al Ministerio de Trabajo a entregar la documentación para poderles acreditar. De igual manera consta en la página web del Ministerio de Trabajo y en las redes sociales. Así que yo aprovecho y le agradezco que usted haya tratado este tema a fin de que la ciudadanía conozca que ya está publicada la nómina de las personas que aún se pueden acercar durante 3 meses a las instalaciones del Ministerio de Trabajo a presentar la documentación para proceder a la cancelación de los valores que les corresponde por pago de utilidades. Señora ministra, quisiera aprovechar, tengo en mis manos un proceso que investiga la Fiscalía General del Estado y que dispone el jueves 5 de diciembre último a las 11:15 de la mañana, solicita diligencias en la denuncia que usted a título personal presentara por supuesta traición a la patria del expresidente prófugo en Bélgica. Veo que en esta disposición de la Fiscalía dispone la realización de una audiencia para rendir una versión libre y voluntaria del expresidente prófugo de la justicia sobre este caso. Sí, a la señora fiscal que lleva el tema ha fijado ya la tercera fecha para la comparecencia a quien yo denomino sujeto investigado en esta fase. Probablemente no se presente y la señora fiscal determinará el medio o los medios para la comparecencia. En caso de que aquello no suceda, el proceso debe continuar y de encontrar elementos suficientes, la señora fiscal pedirá, como dice el Código Orgánico Integral Penal, una fecha para iniciar la instrucción fiscal en el caso que, en efecto, yo le presenté como denuncia a el que fuera presidente de la República del Ecuador por traición a la patria. Bien, a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, muchas gracias por atender la invitación de la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias. No deje de invitarme para ver si en la próxima ocasión conversamos ya del proyecto de reforma al Código de Trabajo sobre la jubilación patronal y otros proyectos de reforma que vamos a presentar. Muy importante el anuncio que ha hecho de un tema que ha estado trabado durante años y que ha generado desempleo en el Ecuador. Ministra, muy amable. Gracias a usted. 8-10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Un debate sobre la coyuntura político-electoral. 3 invitados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. La ministra de Energía, Inés Manzano, celebró el inicio de la sincronización de las turbinas del proyecto hidroeléctrico Toachi